A todos y todas. Mi nombre es Julieta Hidalgo y estamos acá en el tercer ciclo de entrevistas de CERADEC, conociendo a nuestros investigadores e investigadoras del centro. En esta ocasión, en esta oportunidad, estamos con la doctora Marcela Aguirre. Ella tiene más de 25 años de experiencia en consultoría organizacional y capacitación en company. Es especialista en innovación social en el sector de agua y saneamiento. Tiene también una amplia experiencia académica y de investigación en temas de economía de comportamiento y sesgos cognitivos. Y también dicta teorías de la decisión y dirección general en la Universidad de Buenos Aires de Ciencias Económicas, en la Universidad de Belgrano, en la Universidad UCEL de Rosario, entre otras. Y bueno, uno de sus principales propósitos es contribuir a la formación de futuros profesionales y líderes organizacionales de la próxima década. Hola Marcela, un gusto, gracias por tu tiempo. Y bueno, decime si me faltó completar algo, tu presentación. Hola Juli. Bueno, hola a todos y a todas los que en algún momento puedan estar escuchando o viendo este video. Eh, no, creo que fue muy, muy completa tu, tu presentación hacia mi persona. Por ahí lo único que así que como que agregaría, porque también me ha marcado mucho a lo largo de los años, en el intermedio entre los estudios de administración de empresas y la carrera de contadora, hice la carrera de psicología social. Yo soy psicóloga social pichoniana, estuve 5 años en ese proyecto que realmente ha sido muy, muy significativo en mi vida porque como a lo largo de toda la profesión yo me dediqué a la consultoría, la psicología social da muchas herramientas básicamente para el trabajo en equipo y para el trabajo con grupos, ¿no? Así que eso como que termina de constituir lo que es mi perfil. El Excelente. resto impecable. Agregaría que soy mamá de 4 hijos, que creo que es Que no es lo que poco. antepondría a todo lo demás. Mamá de 4 hijos y tengo 2 mascotas, Alba y Andrés. Excelente. Sí, un poquito este ciclo es como para conocer a los investigadores y las investigadoras que están detrás del centro. ¿Cuáles fueron las motivaciones que los animaron a comenzar, ¿no? por este camino académico y profesional? Sí, me gustaría preguntarte, bueno, ¿cuál es tu ocupación actual y cuáles son los momentos que más destacás de tu carrera profesional? Bueno, a ver, en este momento tengo como dos sombreros, ¿no? O dos facetas. Por un lado, lo académico, que es algo que camino desde los 19 años. Yo entré a la facultad a los 18 y ya a los 19 me sumé a la cátedra de Administración General, que fue la primera materia que cursé en el curso, que en ese momento era del doctor Juan Carlos Picoduni, que ya hace muchos años no está en la facultad. Eh, y la primera vez que entré al aula tuve la misma emoción que tengo hoy día después de 35 años de docencia, ¿no? La misma emoción de poder compartir con las personas momentos de encuentro, ¿no? Para mí el aula es eso, momentos de encuentro donde uno comparte conocimiento. Eh, entonces mi camino empieza a esa edad, tengo 57 años recién cumplidos, así que son 35 años ya en el aula. Eh, ¿Y por qué? ¿Por qué iniciar ese proceso? Eh, lo primero que se me viene a la mente, y esto por ahí es más anecdótico que académico formal, es que yo me recuerdo a los 4 o 5 años jugando a la profesora, sentando muñecas y jugando, y esa sensación, ese placer de compartir es el mismo que siento hoy. No hay mucha diferencia entre esa Marcelita de 5 años. Y con esto lo que trato de decir es algo que creo que hasta lo tengo escrito en mis redes, ¿no? Para mí la docencia es pasión y vocación. Yo siento pasión por el conocimiento y tengo una profunda vocación que me viene de las entrañas en compartirlo, ¿no? Así como lo han compartido conmigo y he aprendido tanto, poder compartir lo que yo tengo o lo que he podido construir es una vocación.
Hay una cosa del deseo, hay una cosa del placer, del agradecimiento, de la retribución. Eh, y por esa sensación, después desde lo racional, tomé la decisión de seguir ese camino, porque realmente es un camino de ida, ¿no? Cuando uno empieza a estar permanentemente actualizándose, perfeccionándose, buscando, estar en la búsqueda. Eso con respecto al académico. Y con respecto a lo profesional, desde el año 93, que fue el año en el que me recibí, siempre, y esto fue una elección consciente, siempre me dediqué a la consultoría, nunca hice gestión, nunca me interesó hacer gestión, siempre tuve de muy chiquita muy claro que mi contribución iba a ser desde afuera, ¿no? Tiene que ver obviamente con mi personalidad, entrar, abordar un proyecto, participar, poder aportar e irme, cerrar ciclos e irme. Y la verdad me ha funcionado bastante bien, he sido muy privilegiada de tener trabajos, yo suelo decir trabajos de libro, ¿no? De esos trabajos que uno lee en un libro de administración en el que estudió o de dirección estratégica, donde dice la empresa A que me tiene el siguiente problema. Bueno, yo he tenido esa posibilidad, ¿no? De participar en proyectos de ese tipo. Y actualmente sigo en la academia, eh, como docente, bueno, como investigadora, como bien dijiste también, en CERADEC, y desde lo profesional estoy trabajando ya desde hace varios años en el sector de empresas cooperativas de agua y saneamiento y específicamente en el área de innovación abierta. Hice en los últimos años varios estudios de especialización en lo que es metodologías ágiles y la innovación puesta al servicio de la mejora de un servicio tan esencial y tan básico para el ser humano como es el poder acceder al derecho humano del agua potable y obviamente al saneamiento, que es algo que en nuestro país es un pendiente todavía, ¿no? Hay muchos millones de argentinos que no tienen cloacas. Claro, y esto fue un poco, bueno, el factor decisivo de tu tema de tesis doctoral, ¿no? Absolutamente, sí, sí. Eh, Hago un poquito de historia muy breve, muy breve. Como el 99,99% de los colegas y las colegas que han egresado por lo pronto, de económicas de la UBA, pero desde mi humilde experiencia esto se replica en otras universidades, por lo pronto de Argentina y en general, yo lo he visto afuera también. Nosotros tenemos una formación que fuertemente está orientada a las empresas tradicionales, ¿no? A las llamadas empresas de capital, eh, sociedades anónimas, SRL, sociedades de hecho, etcétera. Y no tenemos un conocimiento ni profundo, ni exhaustivo, ni muy minucioso sobre el otro grupo de organizaciones a las que algunos dan en llamar organizaciones de la economía social, que básicamente tiene que ver con empresas cooperativas, empresas mutuales, asociaciones civiles, fundaciones, ONG. Es un mundo que para la gente de económicas, en términos generales, no es muy conocido. Entonces, cuando por cuestiones laborales y profesionales me acerqué a ese mundo, me di cuenta que era tan ignorante y desconocía tanto, tanto, que me costaba mucho comprender la problemática, no desde la organización, la gestión y la administración, sino la lógica institucional y la lógica de la cultura de ese tipo de organizaciones. Cuando me pasó eso, que esto habrá sido en 2016, 2017, en algún momento dije, bueno, yo tengo que estudiar, porque no es serio que pretenda ni asesorar ni trabajar con gente que tiene rasgos muy particulares, que tiene creencias, ideología, una mirada del mundo diferente, cuando yo vengo desde otro paradigma. Ahí, bueno, hice la maestría en entidades de la economía social en la Universidad Nacional de Rosario. Eh, Cae la pandemia, me atraviesa la pandemia como nos pasó a todos, así que en ese sentido, digamos, pude capitalizar ese momento tan doloroso aprendiendo, y fue la herramienta que a mí me permitió comprender la complejidad de ese mundo. Eh, entonces, hoy por hoy, de alguna manera, por momentos, y sobre todo cuando estoy en el aula, me siento como un puente, ¿no? Como un enlace entre un mundo y el otro, porque hay cosas que es necesario traducir, ¿no? Como pasar de un lenguaje al otro para que se puedan comprender de una manera un poco más acabada. En ese camino de aprender, de entender, de conectar con todo este mundo que para mí era tan desconocido, eh, me enamoré del agua. Me enamoré del agua.
No voy ahora a hablar del agua porque no es el objetivo de este encuentro, Juli, pero me di cuenta la importancia de poner en palabras la voz del agua, eh, porque no es un tema que sea agenda, por lo pronto, ni de esta gestión de gobierno, ni de las anteriores, porque de hecho no existe un plan nacional estratégico de agua y saneamiento en el país desde hace décadas. Entonces, solo desde la perspectiva estratégica, que tiene que ver con mis competencias profesionales, ya desde ahí el tema para mí fue como un imán. Al enamorarme del agua y al estar trabajando con este tipo de organizaciones, era inevitable que todo mi conocimiento sobre economía del comportamiento y sesgos cognitivos o trampas mentales se desplegara en el ejercicio de la profesión. Y bueno, ahí fui capturando escenas, momentos, recortes, situaciones, y cuando me tocó elegir un tema que, bueno, mi directora de tesis, que es la directora de CERADEC, de este centro de investigación del cual tengo el privilegio de participar, y que aprovecho para saludarla y agradecerle esta posibilidad, este momento, este encuentro. eh, Hablamos mucho, a mí me costó muchísimo encontrar un tema de tesis, me llevó años, así que para quienes estén en este proceso, es un proceso por momentos de sufrimiento, ¿no? De hoja vacía, de pantalla vacía, iba y venía hasta que cuando me enamoré del agua logré encontrar un tema, hallé sentido, ¿no? Hallé sentido y ahí me di cuenta que ensamblar la economía del comportamiento y cuáles son los sesgos que las personas tienen al momento de tomar decisiones grupales, porque en las empresas de este tipo, las empresas cooperativas, mutuales, asociaciones civiles, fundaciones, la lógica decisoria es diferente, no se toman decisiones individuales, sino que las decisiones son colectivas, grupales, y eso hace que, bueno, que las trampas mentales o los sesgos que se juegan no solo sean individuales, sino que son también sociales, y empecé a tratar de desanudar los nudos que iba viendo, y ahí nació el origen de lo que terminó siendo mi tesis de doctorado. Genial, excelente raconto. Y bueno, para la gente que está interesada, ¿no? en las ciencias de la decisión, tanto estudiantes, tanto del área de las organizaciones, ¿cómo crees, o bueno, si nos podés dar un pequeño resumen, ¿no? O conclusión, ¿no? del estudio que realizaste y cómo crees que eso se relaciona con las ciencias de la decisión y bueno, con el CERADEC, que sos parte integrante de este centro de investigación, ¿no? Sí, bueno, qué desafío, ¿no? Contestar en pocos minutos, porque la idea no es eh, cansar cognitivamente a quienes puedan estar escuchando, mirando este video, así que tengo que ser muy concisa, pero antes de ir a esto, no terminé de contestar algo que me habías preguntado y que sí me parece importante decirlo porque es un momento de agradecer también. Vos me habías preguntado los momentos importantes de mi vida profesional y yo tengo tres muy marcados. El primero fue mi primer trabajo profesional, porque ahí tuve una gran situación de decisión. Me había llamado, había postulado para una de las 5 grandes consultoras que hay en el mercado, una que tenemos muy, muy cerquita de nuestra sede de Córdoba y Junín. Me habían seleccionado, me habían ofrecido, de hecho tenía el contrato para firmar, y justo en ese mismo momento, el día que yo iba, y esto es anécdota, el día que iba a firmar mi contrato con esa consultora, me entero que estoy embarazada de mi primera hija. Y ahí se abrió toda una situación incierta porque yo firmaba un contrato para viajar al exterior y obviamente no era compatible. En ese periodo, la doctora Patricia Bonatti me ofrece una posibilidad laboral que fue mi primer trabajo profesional. Yo estaba recién recibida, entonces la disyuntiva fue la gran consultora o este otro trabajo que fue maravilloso y apasionante porque fue en el Instituto Malbrán. Patricia, cuando escuches esto te vas a acordar las horas, horas y días que, que vivimos en ese organismo tan importante para nuestro país, que fue mi primer trabajo profesional. Así que aprovecho para agradecerte, Patricia, porque eso cambió mi vida. Mi vida, vaya a saber cómo hubiera sido escondido si yo hubiera aceptado ese otro trabajo. Nunca me enteraré. Ese fue el primer momento. El segundo fue cuando me fui a vivir al exterior, en el 2009,
eh, donde tuve la posibilidad de llevar la profesión al exterior y ahí me di cuenta que los profesionales de nuestra querida universidad pública, de nuestra querida Universidad de Buenos Aires, somos todoterreno, perdón la frase no académica, pero yo estuve a la altura de cualquier profesional en cuanto a los conocimientos y el expertise, eh, que cualquier otro profesional de cualquiera de las universidades más prestigiosas del mundo, así que llevé mi título con mucho orgullo. Y el tercer momento fue a la vuelta, porque volver del exterior, para los que hemos estado expatriados, no es fácil. Volver es volver a reinsertarse desde un montón de lugares. Y, y de nuevo, ¿no? El título y la profesión y la experiencia me habilitaron la posibilidad de seguir. Así que esos son como los tres hitos. Y yendo a lo que me comentabas, lo que me decías recién, a ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ciencias del comportamiento, de ciencias de la decisión, y cuánto de todo esto uno puede aplicar en la práctica profesional? Porque a lo mejor para algunas personas quienes no hayan tenido acercamiento al tema, a lo mejor suena como algo muy abstracto, muy de libro o muy de un investigador que está escribiendo una cuestión teórica, y nada más alejado de la realidad. Los seres humanos somos razón y emoción, y me toco la cabeza porque emociones y sentimientos nacen en el cerebro. Son respuestas que emergen de la sinapsis de redes neuronales atravesadas por neuroquímicos. Si bien nos tocamos el corazón cuando hablamos de emociones y sentimientos, son estímulos y respuestas cerebrales. Entonces, el ser humano es esa mixtura. Somos razón, somos emoción, y entonces en cualquier situación donde el sujeto, y en particular la gente de económicas, que nos representan cuatro funciones básicas en la profesión: la planificación, la toma de decisiones, la coordinación de recursos escasos y el control de gestión. Y a eso si le sumamos el feedback o la retroalimentación que le podemos dar a otros seres humanos, ahí tenemos como una mirada integral de lo que es el ejercicio de la profesión, de las carreras económicas, ¿no? Si bien planificar, decidir, coordinar y controlar se hace en cualquier carrera, no importa si uno es veterinario o abogado, pero nosotros se supone que estamos especializados en eso. Desde esta perspectiva, esas cuatro funciones que realiza el ser humano siempre, siempre se ven sometidas o sujetas a estas dos dimensiones, la razón y la emoción. Y tampoco importa el tipo de organización en el que uno esté. El ser humano, cuando tiene emociones y a lo mejor se ve expuesto a una trampa mental o a un sesgo que le ensucia o empaña el juicio crítico al momento de tomar una decisión o evaluar un problema, eso va más allá, trasciende la forma jurídica de una empresa. Yo puedo trabajar en una cooperativa de trabajo, en una mutual financiera, en una asociación civil o en una mega multi transnacional, y como ser humano me puedo o no ver sujeto a este tipo de malentendidos o de trampas que nos juega la mente. Esto es intrínseco del sujeto. Cuando encima el sujeto tiene que tomar decisiones grupales, ahí se complejiza la cuestión porque en el marco del grupo aparecen otro tipo de sesgos que son los sesgos sociales. Ejemplo, el efecto imitación o el efecto rebaño, donde ante determinadas actitudes de alguien que tiene un rol fuerte en un grupo, hay seguidores. Ejemplo, por decir algo muy, muy, muy sencillito. Eh, todos estos conocimientos, cuando uno como profesional de ciencias económicas, seamos contadores, licenciados en administración, actuarios, licenciados en sistemas, economistas, cuando manejamos la herramienta, nosotros podemos no solo analizar, diagnosticar y hacer propuestas de mejoras a problemas organizacionales, sino que también podemos, sobre estos aspectos que pueden generar problemas en empresas o en algún tipo de organización, también podemos eh, hacer algún tipo de intervención técnica y profesional. Es decir, el tema no es teórico y nada más. El tema tiene una aplicación práctica, el tema puede ser eh, abordado desde una mirada profesional, uno puede facturar y uno puede trabajar con estos conocimientos. Y ya yendo más a la cuestión tecnológica, eh, hoy por hoy, a través de la utilización de ciertas metodologías ágiles que tienen que ver básicamente con el Big Data, con Machine Learning, con
la analítica de datos, nosotros podemos estudiar la repetición o ciertos patrones de conducta que tienen el consumidor, el proveedor, el gerente, el cliente o cualquier otra persona que forme parte de la cadena de valor de un sector de la economía, y la tecnología apoya la comprensión de estos sesgos cognitivos o de estas trampas mentales, por lo pronto en el manejo de la información, en el tratamiento de la información, en la generación de reportes que a nosotros nos puedan servir como insumo para analizar un problema organizacional. La tecnología empodera la posibilidad de utilizar estos conocimientos técnicos de la economía del comportamiento y aplicarlos, ya sea para comprender un problema organizacional o para intervenir aplicando una mejora, que por supuesto va a tener resultados que habrá que medir. La tecnología empodera y, por supuesto, no hay límite, ¿no? Creo que estamos, los autores dirían, en los albores de descubrir eh, las múltiples posibilidades que la tecnología nos va a permitir aplicar en la próxima década, no digo dentro de 50 años porque seguramente no voy a estar, eh, es imposible, yo no logro dimensionar el alcance que la tecnología le pueda dar a todos estos conocimientos. Sí, lo que no me cabe duda es que el ser humano siempre va a seguir siendo imprescindible al momento de poder identificar preferencias, sentimientos y toda una beta que tiene que ver más con lo trascendente y lo espiritual. Hasta ese punto dudo mucho que alguna vez la tecnología y la computadora llegue. El sujeto va a seguir siendo inexorablemente único en ciertas cuestiones de la decisión más allá del avance tecnológico. Eso es lo que trato de decir. Dudo mucho, Claro. dudo, que la computadora alguna vez tenga espíritu o una materia trascendente. No creo, salvo que exista algo, sea un cyborg o alguna cuestión así que no se me ocurre en este momento, mitad ser humano, mitad máquina, pero bueno, eso lo dejo para los cineastas y para los que escriben guiones de películas de ciencia ficción. Claro, entonces, bueno, sí, vemos este rasgo de la tecnología, del machine learning y big data, de una forma positiva y que, bueno, que va a ayudar, ¿no?, a la comprensión y al abordaje de las teorías de la decisión. Está bueno esto que marcás y que, bueno, que sirve un poco como faro ante este contexto de cambios y de irrupción tecnológica fuerte. Y en relación a esto de que, bueno, que sos una estudiosa de los sesgos cognitivos, me gustaría también poder hablar un poco acerca de la situación actual de la educación y de los problemas cognitivos o los nuevos desafíos que presentan las nuevas generaciones en relación a esto, ¿no? ¿Por dónde empezar, no? Justamente ahora en este momento que estamos atravesando un momento muy particular en la historia de nuestro país con respecto a la educación, que ya viene tambaleante desde hace varias décadas, ¿no? A ver si puedo resumir el humilde aporte que puedo hacer para responder esta pregunta tan valiosa que haces y que daría para horas y horas de charla de muchos de nosotros, ¿no? Eh, en realidad hay, por un lado, volviendo a esta cuestión de que tenemos la razón y la emoción. Desde lo racional nos encontramos hoy por hoy con una serie de habilidades cognitivas que la tecnología desarrolla, es decir, leer en hipertexto, eh, estar todo el tiempo conectado a algún tipo de dispositivo, en el ser humano desarrolla algunas habilidades de lectura, de comprensión, de atención, etc. Pero por otro lado, adormece o ralentiza otras. Hoy por hoy me toca, ya me está tocando cada vez más, contactar con chicos de 20 a 22 años que nunca en su vida tuvieron un libro físico en la mano. Y eso, más allá de que uno le pueda parecer correcto o incorrecto, o valorativamente bien o mal, hay una cuestión de desarrollo de habilidades que o se promueven o no se promueven. No es lo mismo leer en hipertexto, donde uno va cliqueando y anidando, que leer girando una hoja de un papel. La atención que se necesita es diferente. La conexión no es la misma con algo físico que uno toca que cuando uno está por ahí con un dispositivo digital.
Entonces, por un lado está ese componente de desarrollo de nuevas habilidades y de adormecimiento de otras. Eso por un lado. Y por otro lado, sabemos que hay un déficit de todo un sistema educativo que no contribuye a que los chicos estén mejor preparados para salir de un secundario y pasar al estudio universitario. Y después, por otro lado, ya yendo al mundo de la emoción y el sentimiento, nos empezamos a encontrar con generaciones, con nuevas generaciones. A mí no me gusta hablar de la generación de cristal, me parece como un adjetivo calificativo que puede dejar marcas, y las marcas no sé si contribuyen a la comprensión de los problemas. Estigmatizar a un grupo de jóvenes me parece que no va por ahí. Sí creo que las nuevas formas que las familias, que son las primeras formadoras y que son las que constituyen el psiquismo humano, es la familia o aquellos que lleven adelante la función familiar paterno-materna. Las nuevas maneras de vincularse con aquel ser humano al que están formando son muy distintas a las que teníamos en el siglo pasado. Hoy por hoy uno ve que un niño de un mes, 5 o un año que está llorando, en lugar de holdearlo, digo yo, sostenerlo y hablarle, a lo mejor se le pone un video. Entonces, las facultades cognitivas por un lado y los recursos emocionales que desarrolla ese ser humano son totalmente diferentes. Empezamos a ver, por ejemplo, chicos y chicas que les cuesta sostener la mirada. O sea, chicos que uno les habla y miran para abajo, para arriba, para los costados, les cuesta sostener la mirada. Chicos que son muy lábiles o muy vulnerables ante los límites o ante la sensación de fracaso, como puede ser una nota 2 o un no, esto no se puede hacer. Y eso que uno diría, bueno, pero esto es un tema que tiene que ver con los jóvenes que estudian. No. Esos jóvenes algún día se reciben y son profesionales que a su vez van a conducir equipos de trabajo, se supone, de alto rendimiento, si hablamos de empresas de lucro o de empresas que buscan la generación de utilidades. Y entonces hay un doble desafío. Por un lado, personas que van a tener que conducir equipos de alto rendimiento multiculturales, ¿no? Porque hoy uno ya no sabe con quién trabaja. Yo puedo estar trabajando con alguien que está en India, en Bolivia o en Australia, con gente que a lo mejor nunca voy a conocer. Ahí ya también hay un adicional, porque no es lo mismo el cara a cara que el vínculo absolutamente virtual. Se juega además mi propia emocionalidad, que si yo no sé autorregularme, me va a costar poder conducir un equipo de trabajo de alto rendimiento. Cuando uno mira todo este combo y todas estas aristas, lo que me viene a la mente es decir que, por un lado, los actuales profesionales que todavía no egresan, digamos, los que recién recibidos, los que están por egresar, entiendo que necesitan una fuerte capacitación en competencias de autorregulación emocional, y eso va muy de la mano de los sesgos cognitivos. Hay un ensamblaje ahí, donde quien aprende toda todas las herramientas que trae la economía del comportamiento, necesita en primer lugar conocerse y poder administrar su propia emocionalidad para recién después pretender liderar, coordinar, gestionar o administrar una empresa y un equipo de gente. Y el otro desafío es justamente poder trabajar las emocionalidades de los otros. Por eso se dice que hoy día, como dos dimensiones, las enfermedades laborales hoy día, según los últimos estudios de la Organización Internacional del Trabajo, son las psicoemocionales. Ya no es que tenemos personas que tienen un problema de codo, de rodilla y de cadera porque están en una máquina de ensamblaje. Tenemos personas que a lo mejor tienen ataque de pánico, burnout o ataque de ansiedad y me dejan un proyecto a la mitad o no pueden entrar a rendir un examen. Y eso configura problemáticas para las que entiendo una buena parte de los docentes actuales no hay herramientas. No hay, es decir, el docente es docente, no es psicólogo, ni coach, ni tiene por qué serlo. La función es otra, pero va a ser necesario que el sistema educativo, por lo pronto el universitario, y obviamente también los previos, ¿no? Pero entiendo que va a ser necesario que a los docentes se les dé herramientas para poder gestionar la propia emocionalidad y la emocionalidad de los chicos en el aula, porque va a ser muy difícil poder interactuar desde una manera relajada y confortable. El estudio no debe ser un padecimiento o un sufrimiento. Uno cuando transita los 3, 4, 5 años de universidad,
el deseo y el placer se tienen que jugar en algún lado. Uno no estudia para sufrir, uno estudia para enriquecerse, por lo menos desde mi visión, y evolucionar como ser humano y tener recursos para poder compartir con otros seres humanos y a su vez retroalimentarse. Eh, yo creo firmemente en esta teoría o perspectiva de una gran pedagoga que fue Edith Lidwin, que hablaba del enseñaje, ¿no? Uno cuando enseña aprende, hay un ida y vuelta, hay una dialéctica donde el enriquecimiento debe ser mutuo. Si uno está sufriendo cuando da clase y el otro sufre y padece cuando aprende, muy difícil que podamos enriquecernos. Excelente, excelente. Bueno, resumen, ¿no? De un poco lo que estamos viviendo en esta época, en esta actualidad. Y estos son parte, por lo que entiendo, sesgos cognitivos que pueden ser una problemática o son una problemática actual, tanto en lo profesional y académico, ¿no? Vos lo ves así. En realidad el sesgo cognitivo es intrínseco del ser humano, ha existido desde los orígenes de la humanidad y va a seguir existiendo simplemente porque somos humanos. Por ahí para quien nunca escuchó algo sobre la cuestión, si no queda como muy en el aire, ¿qué es un sesgo? Y por ejemplo, un sesgo es el prejuicio o la generalización. Si yo porque vi un dato de la realidad, sobre ese dato generalizo que toda una población o una sociedad o una comunidad se va a comportar de igual manera, eso es muy peligroso. Ha llevado al genocidio, entre otras cosas. Si uno, por ejemplo, solamente analiza un problema con la información que recuerda y que tiene disponible y no se preocupa por ver si el problema actual requiere más indagación, eso es un sesgo, se llama sesgo de disponibilidad. Si uno se queda agarrado o anclado a lo único que conoce, eso puede ser peligroso, se llama efecto anclaje. Si uno se la pasa lamentándose sobre aquello que pudo haber hecho y no hizo, sesgo del cox tundido. Estos ejemplos, que por supuesto dejo acá porque podemos estar toda la tarde, son pequeños ejemplos como para que quede más, con más claridad expuesta la idea de a qué se le llamamos sesgo. Sesgo es cualquier comportamiento que pueda tener el sujeto, que obviamente es provocado por un pensamiento, son procesos inconscientes, no es que uno se da cuenta que está cometiendo un sesgo. Si uno se da cuenta que va a caer en un sesgo, lo podría evitar eventualmente. Estos son procesos inconscientes mentales que me ensucian o me nublan el juicio crítico y me llevan a tomar, a realizar análisis incorrectos y en consecuencia a tomar decisiones incorrectamente analizadas. Fíjate que no digo buenas o malas, usé intencionalmente la palabra incorrecta. La decisión no es buena o mala, uno no toma una buena o mala decisión. En el lenguaje coloquial hablamos de buenas o malas decisiones. El ser humano lo que hace es construir procesos decisorios de manera incorrecta o correcta, de acuerdo, así sigue los pasos que metodológicamente nosotros, desde teoría de la decisión, enseñamos. Pero no es que valorativamente la decisión no es buena o mala, no es linda o fea, no es gorda o flaca. La decisión es un acto creativo que el sujeto pone en juego con los recursos intelectuales que tiene, pero que si de alguna manera se le ensucia o empañan porque está cometiendo algunas acciones incorrectas, pues lo van a llevar a una decisión eh, que no lo va a hacer feliz, y ahí sí entra lo emocional, no lo va a dejar feliz. Perfecto, excelente explicación, Marcela. Sí quería relacionar un poco este tema de la actualidad, ¿no? De los nuevos desafíos que se presentan en las nuevas generaciones y en las tomas de decisiones posteriores de estos profesionales, ¿no? ¿Cómo ves este tema? ¿En qué sentido? En el sentido de, bueno, vos comentabas un poco que tenemos que tener docentes que estén a la altura quizás de estas nuevas generaciones, porque después van a ser estas nuevas generaciones las que tomen decisiones, ¿no? Y es un pendiente que tenemos ya, creo que a nivel institucional. Digamos, un país que todavía no tiene resuelto cuál es un sueldo justo para sus docentes, y que hay tanta controversia sobre la cuestión, en particular en estos momentos, y es un país que claramente va a tener dificultades para formar
y actualizar docentes que estén a la altura de la complejidad de un mundo VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, ante generaciones BANI, ¿no? Que son estas generaciones frágiles, ansiosas. Es decir, los niveles de ansiedad que uno ve en el aula se exacerban cada vez más. Y yo estoy tratando de ser muy, lo más moderada que puedo en el comentario, suelo ser bastante histriónica cuando hablo, pero me estoy moderando. Realmente nos está pasando situaciones del tipo, hay que ir a rescatar, entre comillas, alumnos que están en el baño porque no pueden presentarse en una situación de evaluación. En alguna que otra universidad, que no viene a cuenta cuál, me ha tocado le ha tocado a alguien a quien me tocó llamar al examen porque ha habido chicos con ataque de pánico ante un 2 o ante un oral. Y un docente no tiene por qué estar preparado para eso, porque a uno no lo formaron para eso. Y de hecho, en económicas en particular tenemos como un adicional, que es que buena parte de todos los colegas docentes, buena parte, no tienen formación pedagógica. Muchos solo son profesionales, nada más y nada menos, no solo. Profesionales que tienen vocación docente y que van a dar clase, pero nunca tuvieron una formación pedagógico-didáctica. Aprovecho para decir, económicas tiene una excelente especialización de posgrado de 2 años, que para los que somos docentes de la casa no tiene costo, con docentes que son maravillosos, que es virtual, y que en realidad debiera ser, no voy a ser tan atrevida a decir debiera ser obligatoria, pero un módulo de esos cursos sí debiera ser obligatorio para cualquier docente universitario que quiera impartir clases en forma presencial. Porque si no le damos las herramientas a la persona, no podemos después pretender medirla y que la performance o los resultados sean los que las autoridades quieran. Si la persona no se formó, no tiene por qué tener esas herramientas. Entonces, ya a esta altura del siglo XXI, debiera ser algo naturalizado que los docentes tuvieran un mínimo de formación pedagógica y un mínimo de formación en sesgos cognitivos y herramientas emocionales para el aula, ¿no? Incluso hasta por una cuestión de cuidado propio, porque hay situaciones que a uno a nivel emocional lo dejan Claro. muy mal parado, donde uno por ahí no tiene respuesta si un chico se desborda y hay que llamar al SAME, y el chico, uno como persona, como ser humano, más allá de como docente, quedas como muy vulnerable también. Entonces no me parece justo, no me parece correcto eh, que estemos tan desinstrumentados y que quede al libre albedrío de uno. O sea, en mi caso hice la especialización hace años, pero porque yo elegí hacerlo, no porque alguien me haya ordenado ni me haya mandado, y como yo, muchos otros colegas, muchísimos. Pero sería importante que fuera parte natural de un proceso de inducción a la docencia universitaria. Entiendo que Excelente. hoy por hoy, con la complejidad del mundo, debiera ser algo natural, como una especie de curso introductorio eh, para tener una competencia básica. Muy interesante lo que comentás. Eh, y bueno, sí, para ya no robarte más tiempo, me gustaría cerrar con una pregunta más del área de las ciencias de la decisión, ¿no? ¿Cómo vos ves el futuro del estudio de las ciencias de la decisión? Bueno, no voy a decir nada. eh, Cualquiera que nos esté escuchando no pueda pensar solo. Creo que el avance tecnológico que ha llegado para quedarse y para amplificarse, y entiendo que las personas no tenemos que asustarnos ante eso. No es que la tecnología nos va a sustituir. Por esto que te decía hace un ratito, hay varias dimensiones. Está la dimensión racional, la emocional, pero también hay una dimensión trascendente, y no estoy hablando de religión, ese hilo que va más allá del ser humano como sujeto concreto y material, y en ese punto el sujeto, dudo mucho que alguna vez alguien nos reemplace. Sería otra raza, otro género, el ser humano como especie tiene un algo que lo diferencia de todas las otras especies, que es su mirada trascendente, esa mirada espiritual, esa mirada
que va más allá del plano material y físico, y hasta ahí todavía no hay un intersticio para que la tecnología se meta. Entonces, desde esa perspectiva, somos irreemplazables todavía y creo que por mucho tiempo lo vamos a hacer. No creo que la computadora llegue a tener alma algún día, podrá reconocer emociones, simular emociones. Y si me equivoco, y no voy a estar para enterarme, eh, creo que la creatividad del ser humano y la maravillosa capacidad de adaptación que tenemos desde que nos paramos en dos patas va a seguir existiendo y va a permitir que el ser humano se acople de alguna manera a las nuevas realidades, ¿no? Eso es lo que de alguna manera le hace sentido a la vida humana, ¿no? Que el ser humano es resiliente y, y nos caemos y volvemos a levantarnos y podemos seguir construyendo a pesar de que el futuro hoy por hoy lo veamos tan oscuro en algunos sentidos, ¿no? Con miles de millones de personas sumidas en la pobreza, con 2.000 millones de seres humanos que no acceden al agua potable, con grandes inequidades en nuestro país con un 52,9% de pobreza, aún ante un futuro que uno lo podría percibir como oscuro, esa esperanza de que el ser humano tiene recursos creativos, que tiene la posibilidad de trabajar cooperativamente con otros, ¿no? De crecer en comunidad, creo que eso va a permitirnos superar cualquier desafío que la tecnología nos presente y que nos asuste. El susto uno lo puede aplacar y calmar y ponerle energía a la creatividad y a la resiliencia, ¿no? Apuntar a eso. Excelente, Marcela. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y bueno, por todos los conocimientos y por poder conocerte un poco más, ¿no? Conocer un poco detrás de quienes están en el centro de investigación. Así que bueno, te agradezco mucho. No, Juli, yo te agradezco a vos tu tiempo. Le agradezco a la doctora Bonatti por haberse puesto al hombro este proyecto, porque cuando nació Ceradec fue un hijo que nacía y que había que criar. Yo en ese momento estaba en el exterior, no pude participar del momento fundacional, y también a todas las compañeras, compañeros y a los colegas que forman parte del centro. No voy a nombrar a ninguno para que ninguno quede afuera, pero hay un núcleo fundacional que hace más de 30 años que estamos y hay otro grupete, una nueva camada de colegas, que son todos y todas maravillosas personas. Y gracias también, porque el uno sin el otro no podríamos sostener en esta época y con toda la problemática que estamos viviendo en el país. Sería muy difícil sostener un centro de investigación porque es importante que el ciudadano y el colega también sepa, nosotros trabajamos ad honorem en estas cosas. Ninguno de los que estamos acá lo hacemos porque hay un dinero atrás, lo cual no connota ni positiva ni negativamente, simplemente es una descripción de la realidad. Si estamos acá es porque nos importa el conocimiento, porque queremos producción académica, porque resignificamos la importancia del aula universitaria, porque en una economía del conocimiento, mal que me pese a mí, no me gusta hablar de el conocimiento como un bien, en un momento histórico de esta magnitud, el conocimiento tiene que ser cuidado como si fuera un capullo de algodón. Si no cuidamos entre todos el conocimiento, y vamos a estar muy complicados. Así que gracias por el espacio, gracias por la oportunidad, un gran abrazo, a todos los colegas del centro, a vos Juli, y muchas gracias a los que, bueno, hayan escuchado y hayan visto este video.